Victoria del Real Madrid 0-1 ante el Getafe con Militao en modo MVP. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día ATV. Victoria del Real Madrid 0-1 frente al Getafe con gol en los primeros minutos tras un córner, gol de Eder Militao, que como hemos dicho a la postre fue el MVP del partido y claramente merecido. Le otorgaron el MVP y fue el gran líder del Real Madrid en esta noche que la verdad creo que el equipo ha merecido más. Sobre todo por la primera parte, pero también con situaciones en la segunda. Hemos sido muy superiores al Getafe, intentándolo, generando más situaciones ofensivas, siempre con una querencia de buscar la portería de Visoria. Pero más allá de eso, que ha habido muchos momentos donde hemos buscado la portería, sobre todo por el perfil de Vinicius, también me ha gustado el equipo a nivel de control de balón y movimiento sin balón, y también la frecuencia de robo tras pérdida, ¿no? La capacidad que teníamos de intentar estresar y agobiar al Getafe cuando este tenía que sacar el balón tras propia pérdida del Real Madrid, que es cuando el Getafe intentaba armar los contragolpes, que era hoy para ellos el axioma básico para poder hacer daño al Real Madrid mediante pues balones largos, tanto a Enes Unal como Borja Mayoral, intentando buscar los duelos individuales con Rüdiger y con Eder Militao, pero como hemos dicho, los centrales, Militao soberbio, Rüdiger bien, y la defensa en general bien, con un Aurelien Tchouaméni que también ha sido de lo mejor del equipo a nivel defensivo, con una gran función a nivel de solidez en la medular, también bien con el balón. Y luego así, citando cuestiones individuales, importante la vuelta en la titularidad de Luka Modric, asistencia a Militao en ese gol de córner, de gran remate de Militao, pero me ha gustado el partido de Luka, como siempre intervencionista del juego, dejando grandes detalles. Quizá le ha faltado un poquito de ritmo en alguna situación, de conducción, pero era primer partido tras lesión y yo estoy convencido que de cara al clásico Luka Modric va a ser un jugador que va a estar ahí a disposición del míster. Valverde también con mucha activación desde el flanco derecho, situaciones de 4-3-3, luego en reconversión en la segunda parte cuando se quitó a Camavinga del campo, el equipo convirtió ya una situación más de 4-2-3-1, que son los ramilletes tácticos posicionales que está manejando Carlo Ancelotti, también entrada de Marco Asensio en la segunda parte para intentar refrigerar al equipo arriba. Un Rodrigo y Camavinga que no han estado atinados, el partido de Camavinga malo directamente para mí, o al menos discreto, como mucho, y en el caso de Rodrigo, mucho intento, mucha intención, buena sensación, pero finalizando mal las jugadas, golpeos por arriba del larguero de la Visoria, y le ha faltado tino, ¿no? Es verdad que le anularon un gol, que había picado muy bien, pero en todo lo demás Rodrigo pues no ha estado todo lo aseado que suele estar a la hora del golpeo de balón, que tiene un magnífico golpeo de balón Rodrigo Goes, y Vinicius como siempre intentándolo y con incluso un penalti provocado que luego al final se tuvo que anular porque había salido el balón, pero muy, muy proactivo a la hora de perfilar a Yené. Ellos con un Domingos Duarte que era el gran líder líbero de esa, digamos, telaraña que tenía defensiva, ultradefensiva, Quique Sánchez Flores, ellos defendiendo muchas veces en un bloque de 8 jugadores. Por lo tanto, yo doy mucho mérito, aunque solo haya marcado un gol el Real Madrid, estos partidos son muy ásperos de jugar ante equipos que realmente tienen poca codicia por buscar el arco rival. De hecho, el Getafe prácticamente lo que ha tenido ha sido un par de situaciones de Carles Aleñá, que es el jugador de más talento de ellos, probablemente junto a Luis Milla en el centro del campo, pero realmente tampoco el Getafe ha tenido una gran capacidad para desarbolar el entramado defensivo, en este caso de Carlo Ancelotti. O sea que un buen Real Madrid, efectivo. No siempre vamos a tener que ganar en la segunda parte. Hay partidos en los que todo puede ir de manera un poco más plácida, marcando en lo que es el primer contacto a portería, que luego la gente dice, no, es que el Madrid, buah, es que mira, qué suerte han tenido, que han marcado en la primera situación de ataque. Bueno, es que no tiene por qué ser en la 14ª o en la 20ª, que es que el Madrid es, creo, el equipo de la liga que más veces tira. Entonces, claro, bien, hemos sido efectivos. Creo que es algo a tener en cuenta a la hora de los triunfos cuando manejas resultados cortos, como ha sido en este caso. Hemos ganado de nuevo sin Benzema, lo cual es una buena noticia. Creo que este año hay que intentar de alguna manera, viendo que Benzema ha empezado tan renqueante, que el equipo tenga automatismos de juego, triangulaciones en el perfil izquierdo sin Benzema, Rodrigo, Vinicius ahí conjuntándose. De Álava iba a hablar porque ha sido la gran novedad en defensa.
ha hecho un partido sin más, nada especial, no está haciendo una grandísima temporada, pero es un hombre clave para Carlo Ancelotti y el primer recambio para un titularísimo Ferland Mendy, que en el día de hoy no ha competido. Pero bien, los laterales han estado aseados, han estado a un nivel medio y sin tampoco tener errores defensivos, que es lo primero que tienen que tener dentro del perfil defensivo tanto Carvajal como David Alaba. En resumidas cuentas, creo que estos son los partidos que te tienen que afianzar porque las circunstancias a lo mejor no son las mejores, vienes de pinchar frente a los Osasuna, tienes el clásico la semana próxima, vienes sin tu gran estrella que es Karim Benzema, o sea, se juntan cuestiones ahí de por medio que te pueden generar alguna duda y al final vas ganando 1-0, están solo a un gol y el dominio y el control y la hegemonía que has demostrado, sobre todo los primeros 45 minutos, no se ha visto recompensada, en la segunda por latigazos tampoco ha llegado el gol. Y lo dicho, para mí, al menos un gol más ha merecido el Real Madrid. 2 notas, Camavinga no me ha gustado nada, para mí ha sido el peor del equipo. De igual manera, sigo manteniendo la confianza en él, pero Ancelotti lo que tiene que hacer es seguir dándole partidos de titular hasta que otra vez la reviente, que lo hará. Es un jugador que tiene que ser súper importante para este equipo. Tchouaméni es insustituible en este Real Madrid, sí o sí. O sea, el trabajo que hace sin balón y la capacidad que tiene para hacer trabajar al equipo es insustituible, al igual que Valverde. Y luego, pues, Ferland Mendy es lateral izquierdo titular. Ya está, chicos. Que Alaba de lateral izquierdo a día de hoy no puede competir con Ferland Mendy. Hace cosas bien porque es un muy buen defensor. Es un jugador con experiencia, calidad, que vamos a decir. Pero Mendy a día de hoy es otra cosa. Es verdad que a lo mejor el contexto del partido, sabiendo que juegas ante un equipo eminentemente defensivo con un posicionamiento pues de acumulación muy trasero, muy cerca de Soria, tú ahí a lo mejor con Alaba para meter mejores centros y tener una llegada de un perfil más centrador como es Alaba, pues te podía servir hoy. Pero claramente, como digo, Mendy es el lateral izquierdo titular de este equipo. Próxima parada en Champions en Varsovia, frente al Shakhtar Donetsk, con el equipo bien. Físicamente creo que estamos muy bien. Me está gustando el nivel de presión, la capacidad de enlazar los duelos individuales para presionar y atosigar lo que es la salida de balón. Aunque el Getafe no sea el equipo más talentoso de la liga, les hemos hecho perder muchos balones, lo cual se agradece. Tiene que ser el sistema de elaboración y trabajo del Real Madrid de cara a equipos medios, pero también ante los equipos tops. Aunque Ancelotti ya sabemos que es un entrenador camaleónico, que transforma su equipo a bloque bajo, bloque medio, bloque alto. Pues bueno, a mí este bloque me gusta mucho, pero ya sabemos, Ancelotti intentará ser lo más pragmático posible, también dependiendo qué jugadores tenga en el terreno de juego. Y hoy sin Toni Kroos, pues yo creo que también la presión era más fácil, con Camavinga y Tchouaméni empujando, más Valverde, y con Vinicius, que trabaja muchísimo ahí con Rodrigo. En fin, bien, y creo que dudas el equipo como tal no me ofrece muchas. Hay momentos de intervalos, pero creo que hoy a nivel de coco y mentalidad me ha gustado el Real Madrid. Me gustaría que me dejéis vuestra opinión al respecto del partido. Por cierto, no se me ha pasado, Damián Suárez podía haber recibido perfectamente hoy 2 amarillas, pero Damián Suárez contra el Madrid no sé qué pasa, que oye, pues por lo que sea tiene carta libre, lo desconozco por qué, pero el Getafe, más allá del tema de Damián Suárez, que siempre va por libre, creo que ha competido su partido, ha hecho su labor, ya sabíamos el planteamiento, intentar tener 2-3 ocasiones como mucho y acertar en algún córner, donde ha habido ahí alguna situación en la segunda parte. Pero bueno, partido digno de nuestro rival, y lo dicho, nosotros próxima parada frente al Shakhtar Donetsk en Champions para, en caso de ganar, ya concretar para mí la primera posición de grupo, y ya luego el clásico, donde el objetivo es que Modric gane confianza y que, por otra parte, Benzema, vamos a ver si está o no, si de verdad ha sido por descanso. En el clásico debería estar, y debería estar para el martes también, pero lo veremos. Dejadme vuestro comentario como siempre y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.